Son las 8 casi de la noche de este día que es lunes 18 de octubre de 2021. Estamos transmitiendo en el cuarto programa de Punto de Encuentro, tu espacio de psicoanálisis, la psicóloga y psicoanalista Mónica Arnedo y yo misma, Mariana García Guzmán, psicoanalista, las dos de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, en formación continua, porque siempre hay que seguir incorporando conocimiento, aprendiendo, porque es uno de los lemas de la escuela, estar en formación permanente, porque es la única forma de poder trabajar como psicoanalista. Claro, y el Entonces, psicoanálisis además que lo exige, ¿verdad? Buenas tardes a todos. Estamos aquí en sus marcas, listo, fuera, ¿no? Listos casi para comenzar, transmitiendo en directo desde Madrid, como lo decía Mariana, para el mundo. para el mundo. Queremos agradecer, ¿verdad, Mariana? A esas personas que comparten, Sí, a María Elena Jiménez que comparte Isangulo, el gato con botas también. Compartamos también la página de psicoanálisis, porque si compartimos, ¿verdad? Podemos podemos ser ampliar, mejores. claro, y ayudar a que llegue más, a más partes, a más Eso es, porque, sitios, bueno, un poco la idea de este espacio es psicoanálisis. difundir el psicoanálisis, ¿no? Que la Así es. gente se entere de lo que se trata esta ciencia, de lo importante que es poder hablar acerca de las cosas que nos pasan, que no tenemos que esperar a enfermar para hablar de las cosas que nos pasan, Así es. que a todos nos suceden más o menos las mismas cosas a lo largo de nuestra vida y la diferencia está en qué hagamos con lo que nos sucede, ¿no? Porque podemos tomar dos Claro. caminos. Podemos tomar el camino de la enfermedad o podemos tomar el camino de la salud y tratar de hacer otras cosas con esas sensaciones, con esos sentimientos que tenemos, porque ahora lo vamos a ver en profundidad en el tema que vamos a tratar hoy, Ujú. pero el psicoanálisis nos viene a descubrir algo que es muy maravilloso, muy controvertido y que nos pone a todos los seres humanos en el centro de nuestras vidas, ¿no? Y es que la conciencia, aquello que percibimos con los sentidos, no es tan real, tan verídico como parece, ¿no? A nuestros ojos No mortales, lo es, no sino lo que hay es. otras cosas que están ahí, que son muy importantes y que también hay que dar la chance de poder, ¿no? Hablar de eso, poder exteriorizar lo que nos sucede, porque muchas veces esos sentimientos, ¿no? Que nos toman no tienen tanto que ver con lo real. Con la verdad que está en el fondo de ese caldero de las pulsiones. Bueno, ya Eso vemos que es. se van sumando algunos participantes, esperemos que lleguen más, vamos a ir empezando y que se vayan uniendo, que es un programa interactivo, ¿verdad, Mariana? Porque la persona puede escribir sus Eso es. inquietudes, las Sí, sí, inquietudes que sí. les surjan, pueden contactar a medida que vayamos interviniendo, si generan inquietudes, preguntas, pueden hacerlo con toda confianza y lo decíamos la semana pasada, usted pregunte cómo sin miedo, porque no hay preguntas cerradas, es la que es, ¿no? Y porque tenemos que ir más allá traspasar esa barrera de lo temido, ¿no? Eso es. De lo Y bueno, desconocido. hay que agradecerle a Adriana que me acaba de contactar, dice que se nos está mirando. Y Ah, qué también bien. un Hola, poco Adriana. lo que decías antes, ¿no? Que bueno, que todo esto tiene un recorrido y que no solamente preguntas que puedan tener hoy, sino también otras preguntas que viendo los programas anteriores puedan surgir, que en el hilo Claro. de Facebook se pueden hacer preguntas y siempre podemos, en el transcurso de las charlas, porque al final en psicoanálisis nosotros lo partimos como en capítulos, ¿no? En charlas, Pero es una pero está todo construcción también, interconectado, es una eso es. construcción. Es una construcción y todos los temas que estamos tratando en cada lunes no son temas sueltos, ¿no? No es bolilla número uno, bolilla número dos, sino que en psicoanálisis nos vamos dando cuenta de que está todo conectado porque el sujeto y la visión que tiene el psicoanálisis del sujeto es de un todo complejo,
de un Así es. todo con eso, ¿no? Como decíamos antes de entrar en el directo, con muchas aristas y que todos los temas que estamos tratando están vinculados entre sí, simplemente que los dividimos por una cuestión teórica, ¿no? Pero No, bueno, y porque no podemos leer las 4000 páginas de Freud aquí claro, pero todas. bueno, además porque hay que ser un poco más pedagógico, ¿no? Y no, nuestra Claro, intención ahora mismo es acercar el psicoanálisis a quien pueda estar exactamente. interesado, a quien pueda tener la inquietud y quien pueda también tener como ese gusanillo de querer entrar en este mundo, de querer probar el psicoanálisis, porque como decíamos hace un par de sesiones, ¿no? Al final uno teóricamente puede leer la obra de Freud, pero hasta que no pasa por el diván, no entiende la transformación de la que se trata, ¿no? ¿Te acuerdas que lo hablábamos la otra vez Sí, cuando veíamos lo sí. de el análisis profano, que lo decía Freud en su propio texto? Claro. Y decíamos también, recuerdo que de esas veces que a veces hemos hablado fuera de cámaras, que decíamos que viene a ser como que hay que verlo en el tablero de la propia psique, de la persona, ¿verdad? Como algo Claro. metafórico así, porque de lo contrario no lo sabemos. También quería agradecer, Mariana, porque nos están viendo en España, en Colombia, Mm, en Venezuela, nos están viendo en Argentina, también un saludo a la Patagonia. Nos están viendo en diversas partes de Colombia también. Saludos a todos y les agradecemos su muchísimas gracias. fidelidad, la Sí, fidelidad, ¿verdad? eso y porque además también pone en valor algo que por lo menos aquí en España se vio mucho con la pandemia, ¿no? Que es la efectividad que tiene hacer el tratamiento de manera online, ¿no? Antes estábamos Claro, acostumbrados a algo más analógico, a acudir a la consulta del terapeuta. una La de las cosas pandemia, positivas de la claro, pandemia, la que pandemia se nos incrementó. trajo esta novedad, nos trajo a entender que la efectividad es la misma, que lo importante es que el sujeto pueda hablar de lo que le pasa y encontrar esa escucha diferencial, ¿no? Que es la que hace que eso se transforme. Escucharse y escuchar esa intervención en ese momento adecuado y demás. Entonces, bueno, que nos estén mirando desde todos esos puntos también Sí, es un sí, nos indicio están de que viendo. más gente alrededor del mundo está, bueno, entendiendo que esto también puede ser algo que se haga de manera remota y que sin embargo tenga la misma efectividad que un tratamiento en persona, digamos. Sí, la verdad es que sí que es una otra posibilidad, abre ese campo de atención que facilita un poco a algunas personas que no puedan movilizarse o desplazarse por alguna razón, ¿no? O por las distancias, por supuesto que abre ese campo. Yo creo que ya podemos empezar, Mariana. Dale. Eh, Empezamos entonces. Sí, quería decir, porque siempre Arelis Juárez, que nos sigue también, hay veces que nos ven Sí. diferido porque hay mucha diferencia horaria, siempre nos pregunta qué texto utilizamos como referencia. Nosotros siempre utilizamos un texto, esta vez es Lo inconsciente, es un texto de la obra de Freud, evidentemente, no recuerdo el año, si vos te acordás, creo que es el 15. 1915. El 15. Mm. No lo vamos a seguir Textualmente. cronológicamente, pero sí que lo usamos como referencia, por lo que si hay alguien que quiere leerlo, bueno, que sepa que ese es el texto que vamos a abordar hoy. Así que nada, Correcto. podemos arrancar cuando quieras. Bueno, pues eso, el texto que nos ocupa hoy es lo inconsciente, pero vamos a enfocarlo más desde el punto de vista de cómo influye en las relaciones Mm. interpersonales, ¿no? El Freud nos viene a decir aquí en lo inconsciente que es imposible que tengamos que los procesos psíquicos se atribuyan exclusivamente a la conciencia. Es imposible. La conciencia se queda corta para abarcar y para poder soportar o explicar todos los procesos que suceden en el aparato psíquico. Freud se fundamenta en que, por ejemplo, como un sueño, lo decíamos también en intervenciones anteriores, el sueño desde la conciencia no se puede explicar. El sueño onírico, ¿no? Es imposible, ¿no? No tiene respuesta la psicología perceptual, en este caso la conciencia. También nos viene a decir que la conciencia es muy corta, o sea, no tiene esa capacidad de abarcar
todo lo que sucede allí. Dice también que todo lo que pasa al inconsciente, lo que va al inconsciente, está determinado o es lo que va por la censura, dice Freud, ¿no? Dice Freud y que por la censura, y desde la censura se puede o bien reprimir y pasar al inconsciente, o bien pasando por el preconsciente o la latencia, llegar a la conciencia. Fíjense todo ese proceso psíquico que hay, ¿no? En el caso de que se barra hacia lo inconsciente, diremos entonces que se ha reprimido ese acto o ese proceso. Ha sido reprimido porque no todo está susceptible de pasar a la conciencia. Por ejemplo, mientras yo hablo ahora, mientras yo me dirijo a ustedes, hay una serie de procesos inconscientes de la cual yo no soy consciente. Solo lo que estoy hablando ahora mismo, eso es consciente. Todo lo demás está allí como latente, ¿verdad? Está como en espera, ¿no? Y nos dice Freud que la represión viene a ejercer aquí un efecto no con el ánimo de destruir la información que tenemos, ¿verdad? Esa información que se almacena en el inconsciente. La represión no viene a destruir esa información que muchas veces decimos, por ejemplo, con respecto a los recuerdos infantiles, ¿no? Que los olvidamos. En efecto, no los recordamos, ¿no? Es imposible. Es imposible traerlos a la conciencia si usted no pasa por su psicoanálisis personal. Es imposible traerlo a la conciencia, nos dice Freud. Mientras tanto está eso allí, ese caldero de pulsiones, porque todo lo que se reprime, hay que recordar que la represión es uno de los destinos de la pulsión, ¿verdad? Uh-huh. La represión es uno de los destinos de ese pulsionar, de esos deseos no satisfechos. Por otra parte, también vamos a encontrar teóricamente que todos los deseos al tiempo son imposibles de satisfacer. Por tanto, siempre vamos a tener esa pulsión deseando, ¿verdad? Que se realice el deseo. Pero ¿qué pasa aquí? El preconsciente nos viene a decir que no todos los deseos se pueden realizar, ¿no? Claro. Lo que decía, que algunos son susceptibles de pasar a la conciencia y otros no, porque son censurados. Son censurados por el preconsciente, precisamente. Es como un filtro, ¿no? Viene a ser el preconsciente como una especie de filtro, ¿no? Esto pasa al inconsciente y esto al... Y luego viene y dice Freud, todos esos procesos, todas esas representaciones, que viene a ser la palabra, ¿no? No dicha, por decirlo así, que se van al inconsciente reprimidos, regresan a la vida del sujeto, ¿no? Pero no regresan manifestando, diciendo yo soy el deseo y quiero que tú me realices, ¿no? Como por eso se le llama represión, ¿no? Se le llama represión porque no sabemos de ellos. No claro, porque sabemos. Aparecen en la conciencia disfrazados. Aparecen con un disfrazados de qué? El síntoma. Sí, de otras cosas, de otras sueño. Cosas. Y eso es un poco lo interesante cuando lo vinculamos con las relaciones interpersonales. Me quería ir un pelín más atrás para sí. Tratar de clarificar, porque a mí personalmente me resulta muy claro esto de que la conciencia no es aquello que no es fiable del todo, ¿no? Que al final es como cualquiera de los otros 5 sentidos que tenemos, la percepción es un sexto sentido, porque el psicoanálisis viene a hacer esta ruptura, esta tercera herida narcisista que tiene la humanidad, ¿no? Que me parece que es como muy ejemplificante, y es que la primera herida narcisista, ¿no? Fueron los descubrimientos de Copérnico primero y de Galileo luego, ¿no? Donde la Tierra es redonda, donde la Tierra gira alrededor del Sol y no a la inversa. Digo, nosotros vemos al Sol que sale por el este y al Sol que se pone por el oeste. Eso es nuestra conciencia, y así parece que es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, pero científicamente hubo
muchos científicos, primero Copérnico, que a través de la ciencia nos pudieron explicar que eso era de otra manera, que la Tierra tiene diferentes formas de rotación, que es el Sol, que es la Tierra la que gira alrededor del Sol, que hay un sistema planetario, etcétera, etcétera, etcétera. Luego llegó Darwin, y también vino a mover a la raza humana, a la especie humana, de ese lugar ¿no? tan divino que tenía, y nos vino a decir que al final somos una especie animal más, que hemos evolucionado, que hemos trabajado para evolucionar e ir conquistando, ¿no? fases de la vida, pero que no tenemos nada distinto, ¿sí? que nos fuimos adaptando, y al final lo que nos viene a diferenciar del resto de las especies animales es que hablamos, ¿no? que tenemos el lenguaje, que somos capaces de tener ese vínculo con el otro, porque al final si nos ponemos a pensar hay muchos otros animales que también viven en comunidad, que son sociales, digo, al final el ser humano tiene una cultura, ¿no? que es lo que nos diferencia del resto de los animales. Y Freud nos Claro. vino a decir otra vez que la conciencia no es el centro de las cosas que nos suceden, sino que hay otra cosa, ¿no? que es lo que decías antes, que está todo eso inconsciente que nos sobredetermina y que nos viene un poco a dirigir esa mirada de la conciencia, que es el inconsciente, ¿no? Toda esa ideología inconsciente, que es la ideología familiar, la ideología cultural, la del país a donde vivimos. Digo, hay un entramado filogenético incluso que viene a sobredeterminar aquello que vemos, aquello que percibimos, ¿no? Entonces, Claro. es importante cuando uno puede comprender esto, porque entiende lo que vos decías antes, ¿no? Todos esos procesos inconscientes, que igual es un poco teórico para alguna de las personas que nos están mirando, ¿no? Digo que Pero eso vayan comprendiendo, es claro, pero digo, importante que es, está como ese aparato psíquico que es tan maravilloso, que es esa máquina hominizante, ¿no? Que está esa porción del aparato que es absolutamente inconsciente, ¿no? Que hay un inconsciente que nunca va a moverse de ahí, ¿no? Está lo reprimido, está ese preconsciente, que es como decías recién, como ese filtro, y es la como un filtro conciencia. el preconsciente. Claro, y la conciencia al final, yo cuando lo pensaba, cuando escribía mi chuleta hoy, al final la conciencia es como esa cámara de fotos, ¿no? Si lo pensamos gráficamente también, es como esa cámara de fotos que ve lo que ve el objetivo y no ve más que eso. Entonces la conciencia es en este momento. Y como bien decías, Claro, todo lo demás está latente. El segundo nombre de mi o madre, la fecha inconsciente, de ¿no? nacimiento de mis hijos, todo eso está latente. Claro, pero quiero decir, lo que es realmente inconsciente no va a volver nunca a la conciencia. No va a pasar Solo nunca sabemos ese de ello, filtro. solo sabemos de ellos si se traducen. O sea, eso es cierto. No vamos a saber del inconsciente absolutamente nunca nada, Por eso digo, eso salvo se, Salvo que la persona se psicoanalice y su psicoanalista haga esa construcción de su deseo. Tú decías algo interesante cuando decías que somos los únicos animales que hablamos, ¿no? Los mamíferos, ¿no? Eh, y claro, a través de la palabra, por eso el hombre es el único animal que puede gozar. El único animal que puede gozar es el bueno, ser es el único humano. animal que es consciente de su propia muerte. Precisamente claro, porque puede hablar, por eso goza el ser humano, ¿no? A diferencia de los animales que carecen de ello. Freud nos viene a decir, o más o menos entiendo yo, que el inconsciente es como si tuviéramos otra persona dentro de nosotros, ¿verdad? Claro, lo que te quería Es decir, como otra lo que quería persona. compartir con los demás es que toda esa ideología, ¿no? que es tan inconsciente, viene con nosotros siempre, es esa segunda persona que acabas de decir, ¿no? Entonces, y acá lo vinculamos con el tema de las relaciones interpersonales. Al final, cuando vamos al encuentro con el otro, viene Mariana a hablar con Mónica, pero además de Mariana, viene, ¿no? Hay muchas cosas Sí, detrás. Entonces, claro. a la hora de entablar una relación con el otro, hay muchas cosas de esas inconscientes que se están jugando, ¿no? Así Entonces, es.
eso es muy importante porque cuando uno, por ejemplo, lo comentábamos en alguna otra de las charlas, ¿no? Entonces, no, tengo un jefe que no sé qué, tengo un amigo que no sé cuánto. Al final, también hablando del aparato psíquico, ¿no? Sabemos que tenemos estímulos externos y también Ujú, tenemos estímulos internos, que son estas pulsiones que comentaba Mónica antes. De los ujú. estímulos externos podemos huir si nos vemos amenazados, si nos Las encontramos percepciones. incómodos, eso es. Pero de los internos no. Entonces hay muchas veces que eso también nos juega cuando estamos entablando un vínculo con otro. Entonces, Claro. esto es importante. Así es. Claro, porque además podemos huir posiblemente de una realidad exterior, pero de la interna no vamos a huir, no podemos huir, porque cuando se huye el sujeto se vuelve a encontrar otra vez con eso que no está procesado, ¿no? Entonces, pues eso. El inconsciente en el ser humano no tiene tiempo, no tiene No. tiempo, es atemporal, cabe todo, cabe los recuerdos infantiles cuando se tenía 2, 3, 4, 6 años, cabe la actualidad, ¿no? Que es por lo que generalmente el sujeto llega a la consulta, ¿verdad? Por esos efectos, y a partir de allí se produce una prescu, ¿no? Que es un futuro anterior, que el paciente va asociando su historia, ¿no? Y lo que viene a ser el psicoanalista es precisamente como un espejo, la traducción va a ser como un espejo, un reflejo de eso que él ha dicho. Sin embargo, va a ser algo nuevo, ¿no? ¿Qué es eso? Es eso que está allí dentro de él, que él no le sabe poner nombre. Solo cuando habla y va asociando, el paciente no le sabe poner nombre a lo que le pasa. Lo inconsciente está asociado o está relacionado con los fracasos del sujeto o de las personas, con el fracaso, con el triunfo de las personas, cómo la persona se maneja con el dinero, ¿no? De su sexualidad también, todo eso nos afecta el inconsciente, por eso es tan importante, por eso es tan importante, porque es como si tuviera el control de nuestra vida sin darnos cuenta, es otra persona que yace en nosotros, que le desconocemos hasta cuando no hablemos de él en la consulta, ¿no? Mientras tanto, la persona padece, ya le digo, porque no sabe manejar el dinero, porque no sabe manejar su sexualidad, porque la maneja de una manera que le afecta, ¿no? ¿Por qué fracasa, verdad? O por qué se siente mal cuando logra el éxito. Fíjate tú, los que fracasan al triunfar. Está ese texto de Freud, ¿no? Quiero decir que voy a decir algunas personas que se han psicoanalizado, y lo digo porque son personas de público que lo han hecho público en la pantalla, ¿no? O escrito. Lo ha hecho Fernando Botero, lo dijo en la TV2, Ujú. dijo que él se ha psicoanalizado y ahí le dieron la respuesta. Carla Bruni en El Hormiguero también se ha psicoanalizado. Woody Allen en su último libro también se ha psicoanalizado, y nosotras que tenemos que estar en psicoanálisis pues permanente y siempre con la lectura, porque el psicoanálisis, ser psicoanalista es estudiar toda la vida psicoanálisis, ¿no? Estar Ujú. allí pegadito, estar... ¿Por qué? Porque cada sujeto que llega trae su historia, entonces es una construcción diferente a la del otro sujeto, ¿verdad? Por eso demanda esa profesionalidad y esa constancia. Otra cosa que nos dice Freud, que es súper importante, y es como que la vida, el inconsciente tiene que ver más con nuestra vida exterior, porque queda como que la vida la sustituye, queda como sustituida sin darnos cuenta, creemos que estamos actuando según lo que hablamos, y no es cierto. Entonces, tiene que ver más con lo que hacemos, el inconsciente, que con lo que decimos. Eso es algo muy, muy importante que nos viene a decir, por eso las afecciones, ¿no? Pero bueno, tú lo has dicho en repetidas ocasiones, para psicoanalizarse una persona no tiene que enfermar.
Yo quiero compartir, así Mariana, No, quería dime. decir una cosa que habías comentado antes, que me pareció muy importante, que viene a cuento de las relaciones interpersonales, y es esto de que el inconsciente no tiene tiempo. Esto es importante porque muchas veces cuando esto, ¿no? Nos encontramos con otro, estamos con otro, puede ser un compañero de trabajo, un amigo, una pareja, ¿no? Ocurre que tenemos una discusión, por ejemplo, que tenemos una discusión o que nos dicen algo que nos sienta mal y que a partir de ahí, eh, ¿no? Se enrieda todo, o a la inversa, ¿no? Ujú. Que podemos tejer una relación con otro desconocido del que no tenemos ninguna referencia, y sin embargo, eso viene un poco a colación de lo que decías al principio, ¿no? De esto que se guarda en el inconsciente, ¿no? Estas huellas del inconsciente, Mm. que son lo que vienen a tirar de nosotros. Digo, muchas veces al encontrarnos con un otro X, cualquiera sea la persona, estamos yendo nosotros desde la conciencia, pero están jugándose esas cuestiones inconscientes, ¿no? Y nos ponemos, como el inconsciente no tiene tiempo, en una posición de niño o en una posición distinta, ¿no? Remitimos a Sí. otra situación en la que hay Ujú. una palabra, una mirada, un gesto que nos lleva de manera inconsciente a un lugar. Y a partir de ahí es cuando reaccionamos. Digo, esto es interesante tenerlo en cuenta, si bien el psicoanálisis no es una técnica que remita a cuestiones de la conducta, ¿no? A cambiar una circunstancia determinada para sentirnos mejor, pero sí son claves para entender o para ver cuando nos sucede que en realidad cuando nos encontramos con otro tenemos que estar como despojados de cierto prejuicio, tenemos que estar despojados de diferente, como de una manera de mirar, ¿no? Sí. Porque Ah, podemos generar sí. cuestiones que no son no tienen que ver con la persona que tenemos enfrente, sino más bien con nosotros. Digo, Así es. no es que uno siempre se enoja con fulanito porque fulanito me dice tal cosa. Habrá que ver qué es eso que está diciendo fulanito y por qué yo me enojo. Así es. Digo, tiene que ver con uno cuando es uno al que se siente atacado, ¿no? Digo, hay que cambiar la forma en que uno mira las situaciones de dos o de conjunto, ¿no? Cómo uno se posiciona, porque por lo general no tiene tanto que ver con los demás, sino que tiene que ver con ese otro que está en nosotros. Entonces, Claro. digo, por eso decía antes que igual no es muy, que es interesantísimo, si hay alguien a quien le interesa, y la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, que pueden visitar su web, tiene infinidad de cursos y seminarios, no detenernos tanto en cómo es el funcionamiento del aparato psíquico, sino acercarles como esta clave, que es, uno tiene que empezar a mirar cómo funciona uno en esas relaciones interpersonales. Porque cuando se repiten determinadas cosas, es esa la clave para empezar a pensarse de otra manera, para empezar a pensar que quizás es hora de una transformación. Digo, cuando uno siempre se siente excluido de un grupo, por ejemplo, es sintomático. Digo, no es que todos los grupos lo excluyan a uno, sino que uno tendrá que revisar realmente cuán tolerante es con el grupo también, Claro, ¿no? porque es, sí, lo que pasa es que con respecto a lo que tú decías, las personas se basan para tomar, el inconsciente también tiene que ver con la toma de decisiones y las tendencias. Entonces, por eso es que las percepciones, tomar decisiones basadas en las percepciones o en los sentimientos, es engañoso. ¿Por qué? Porque Claro. son cambiantes, absolutamente cambiantes. Son variables, ¿no? Son Pero variables, porque los no es algo sentimientos, lo constante. dice la palabra, ¿no? Sentimientos nos mienten. Entonces, uno no puede, Claro, muchas veces también hay que creerse menos a uno mismo, ¿no? así Hay que es. creerse menos el personaje que uno se construye de sí mismo, porque al final, eh, vos y Es un yo que estudiamos esfuerzo, psicoanálisis sabemos, es un es un esfuerzo, trabajo. No, pero es un esfuerzo, sí, pero digo, además de que es es un un esfuerzo, es esfuerzo. una construcción. Construimos al otro y nos construimos nuestra propia imagen. Y Digamos que eso en es un un punto esfuerzo. es un error, porque uno tiene que tener como la flexibilidad de ir construyéndose cada vez, pudiendo sumar, ¿no? Pudiendo tolerar las diferentes realidades
y pudiendo sumar eso distinto que nos viene a traer el otro. Así es. Sí, por eso decías tú, y es una frase que utiliza mucho Grupo Cero, si somos más, pues somos mejores, ¿no? Porque hay ese intercambio de ideas. Sin embargo, pues el ser humano, pues es que lamentablemente el psicoanálisis también ha tenido una barrera a nivel social que no le deja de pronto difundirse como debería. Bueno, Eh, pero esa barrera social tiene mucho que ver con esto que decíamos al por eso principio. Al estamos final aquí, es una ciencia que por nos eso estamos aquí. interpela y nos pone en el lugar de ser responsables y humildes, por decirlo de alguna manera, y entender que somos mortales, que somos finitos, que no somos perfectos, que cometemos errores, que no lo sabemos todo ni lo vamos a saber Sí, pero nunca. es que el ser humano no quiere enterarse de eso, ¿eh? Bueno, por eso digo que El hay ser gente que humano no no se quiere quiere enterar enterarse de de eso eso. y la barrera social es eso, y no solamente una barrera social como tal, también porque Freud dice, nos lo decíamos en un análisis profano, yo lo que quiero es que el psicoanálisis se tome como una herramienta de la medicina, decía Freud. Y yo voy a compartir algo que el jueves de entre la 1 y las 4 de la madrugada y las 4 de la madrugada de aquí de España, a mí me habían invitado a un cineforum de salud mental, porque la semana pasada, o estamos hace poco, que fue el Día de la Salud Mental, ¿no? Y participé desde una clínica en otro país y yo participé. Bueno, participé un poco pasivamente, porque en realidad al final, después del cineforum, lo que hubo fue un monólogo de un psiquiatra exponiendo toda la neurobiología se ha desarrollado para dar respuesta, yo no sé si dar respuesta o yo para adormecer las enfermedades, porque él decía algo, decía que todo lo que está pasando en el sistema, en el cerebro, porque el órgano, eso hay que decirlo, que el órgano que está más íntimamente relacionado con el inconsciente, sin duda es el cerebro, ¿no? Eso es, pues, indudable, ¿no? Y decía que efectivamente hay ciertas zonas que se dedican que si al sistema límbico, a las emociones, que si el cerebelo para tomar las decisiones, que si el tálamo para las percepciones. Eso es algo que incluso yo lo estudié cuando estudié psicología, neuropsicología o neurociencia, no recuerdo muy bien, ¿no? El caso es que él decía que ya hay todavía más medicamentos, Mariana, ¿cómo te parece, no? Porque supuestamente cuando la película era sobre un trastorno disociativo, varia multiplicidad del yo, ¿no? Y Ujú. entonces, pastilla a pastilla. Pues yo creo que no, porque un paciente cuando va a consulta de su psicoanálisis o incluso del psicólogo, el psicólogo no va a decir, lo que va a hablar es de lo que le pasa. No le interesa saber lo que pasa en su cerebro. De hecho, Freud dice que no tiene nada que ver, a pesar de que están allí los procesos psíquicos o anímicos del ser humano, no están ligados orgánicamente no se podrían, dice Freud, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo va un paciente cuando quiere hablar? Si usted le da una pastilla, pues se va a dormir, pero cuando pasa el efecto de la pastilla, va a volver esa angustia que se genera con la represión, porque A la ver, represión vuelve. hay una cosa que es real. Yo no estoy a favor de la medicación, el psicoanálisis no está a favor de la medicación, ni mucho menos, Ni pero tampoco en también es contra, cierto, ¿eh? eso te iba a decir, tampoco podemos decirle a la gente lo que quiere Tampoco hacer. El está en psicoanálisis contra. no se encarga de eso. El psicoanálisis es una alternativa, una técnica, una teoría para quien esté interesado en trabajar para transformarse. Hay gente que no está interesada en trabajar para transformarse, que Bueno, para prefiere adormecerse. autotransformarse en realidad, porque es una autotransformación, porque el psicoanálisis produce autotransformación y autoconocimiento. Es algo del mismo sujeto que llega, ¿no? Claro, De pero su, quiero decir, tenemos que ser también respetuosos con quienes no están interesados en esto y prefieren, no, bueno, yo no estoy digo, faltando el respeto uno a puede hacer la nadie. advertencia y decir, no nos parece, No. pero digo, No, no, em, no, 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 eh, no me has entendido, Mariana. sí, Yo no sí, le sí, te estoy faltando entendí. el respeto a nadie. Yo estoy diciendo cómo está la farmacología
está dominando y eso es una realidad. Y lo hablábamos el otro día en el seminario. ¿Cómo es posible que niños, cuando les diagnostican un TDAH, le van a empezar a dar ya medicamentos? Por Dios, si su cerebro funciona bien, si fonodiológicamente ya le hicieron un examen y está bien, el niño está bien, hay que revisar son otras cosas porque el niño está desviando su atención. Y ojito, y mira, eso lo pone muy fácil. Los niños no deben dormir con los papás, ¿no? Entonces, yo no estoy faltando al respeto, por supuesto, a nadie. Si el psicoanálisis no excluye a Dios en el sentido de que si una persona cree en Dios, el psicoanálisis acepta al paciente como llega. Es responsabilidad del psicoanalista tratar esa persona. Yo estoy Claro, hablando pero en sentido... a lo que me refería es a lo siguiente, a que hay gente que opta, o sea, estábamos hablando de lo mismo, pero desde dos puntos de vista diferentes. Lo que digo es que mucha gente que acude a ese tipo de tratamientos no está dispuesta a hacer ese trabajo. Digo, el psicoanálisis es respetuoso con cada paciente, llegue como llegue a consulta. Lo que pasa es que es cierto que para psicoanalizarse hay que querer hacer un trabajo, hay que tener ese deseo de transformación, porque es que si no, Mariana, no funciona. ya, pero es que ¿sabes qué pasa, Mariana? Mucha gente sí quiere acceder, pero si van al hospital o van a los sitios, le van a dar pastillas, a eso es lo que me refiero. Y entonces, en los hospitales, ¿qué hace falta? Falta psicoanálisis. ¿Qué falta en las escuelas? Falta psicoanálisis. ¿Qué falta en las universidades? Muchísimo más psicoanálisis. Con respecto a cuando yo estudié psicoanálisis, el psicoanálisis pasó por allí, en la universidad. Y son 5 años. Y si cada vez cada semana los seminarios, en 3, mira cómo todo el aprendizaje que hay tan exquisito, porque es exquisito. También es verdad que el psicoanálisis exige de un aprendizaje comunitario, ¿verdad? Claro. Comunitario. Entonces, yo me refería es que lamentablemente no existen las opciones en las estancias públicas por el Estado, que debe velar por la salud. Lo decía Virginia en un escrito hace poco, porque en España se aprobó 100 millones de euros para destinarlo a la salud mental y resulta que van a crear la salud mental para infantil y luego una línea para suicidio. Y Virginia lo explicaba muy bien, decía, imagínense, los niños se va a envenenar un cuerpo desde pequeñito, ¿no? Claro, cuando sea adulto se van a necesitar esas líneas porque van a crecer el listado de los enfermos de salud mental. Yo le decía al psiquiatra que exponía, que no me respondieron, le preguntaba que con todos esos avances supuestos de la psiquiatría, ¿por qué contradictoriamente están aumentando más los enfermos mentales? ¿No? La persona cuando va a consulta va a hablar de lo que le pasa, de su familia, va a hablar de papá y mamá, de sus progenitores. Eso es una verdad como que es así. Otra cosa que me viene me recuerda ahora, estoy en lo latente, Mariana, cualquier cosa tú me interrumpes. Que, por ejemplo, mira, ya se me fue, ¿no? Que los recuerdos infantiles, por ejemplo, solamente se pueden construir en la, en la consulta, ¿verdad? Solamente son susceptibles de lo contrario, la persona no sabe, pero volviendo a eso que digo, la persona va a hablar de lo que le pasa, de lo que le Claro, pasa. digo, lo que hay que hacer, lo que tenemos que hacer precisamente son estos espacios de difusión para difundir qué es el psicoanálisis y para que Claro. más gente pueda acceder a eso. Pero vuelvo, y no te enojes conmigo, es que no tenemos que pelear No, no con me lo otro. lo aclaro, Digo, lo aclaro. abrir este canal y hablar de lo que veníamos a hablar, que era de las relaciones interpersonales. Entonces, es cierto, pero porque, digamos, políticamente no conviene, y por lo que Ah, decías vos también al ¿has visto? principio, claro, pero políticamente no conviene, y no solamente eso, sino que, vuelvo, nos posiciona a todos en un lugar incómodo muchas veces, porque nos hace responsables de nuestros actos, nos hace darnos cuenta de que también cometemos errores, de que un día nos vamos a morir, y esas cosas son complejas. Entonces, hay mucha gente, como vos bien decías, que no se quiere enterar de eso y prefiere tomarse una pastilla.
Digo, Eso también es cierto, es bueno, más cómodo. a eso era lo que me refería. Digo, para querer hacer un trabajo de transformación hay que tener ese deseo. Entonces, tenemos que respetar como psicoanalistas quien no desea hacer ese trabajo y tenemos que trabajar con la gente con la que sí quiere hacerlo. Mediante este canal de difusión, por ejemplo, y hablando con mucha otra gente, podemos hacerlo, pero podemos, el granito de arena que podemos hacer. Y como bien decías, Pero que la escuela hay lo que dice, decirlo. sí, si podemos, si somos más, podemos ser mejores. Pero creo que entendiendo que hay muchas alternativas y que hay que ser respetuoso, hay que ser tolerante con eso otro. No, pero si es que el paciente es Porque el que llega, uno nunca puede, es que eso es así, el paciente llega y y si hay quiere, muchos pacientes que llegan muy convencidos y a la tercera sesión se van, y y el hay que muchos pacientes que quiera ni se siquiera queda, ¿eh? empezaron. Bueno, Es por eso, pero digo, maravilloso. hay que ser tolerantes con todo eso. No, y No el podemos hacerlo de otra psicoanálisis, manera, porque además de ese inconsciente, además de esa sobredeterminación inconsciente, hay muchísimas resistencias en el tratamiento. Y hay que tener ganas de seguir trabajando y hay que seguir teniendo ese deseo, porque las resistencias aparecen una y otra ya, vez. pero eso también es inconsciente en el sujeto, ¿no? Eso es, esas resistencias son Bueno, pero por inconscientes, eso por te eso, digo que al final, es lo que decías antes de fracasa al triunfar. Digo, incluso para aquellos que son exitosísimos, sienten que fracasan o no bueno, pueden acceder a ese lugar, porque hay muchas cuestiones inconscientes que pulsan. Entonces, tenemos que explicarle a la gente que cuando uno va al encuentro con otros, cuando va a una reunión, cuando va a firmar un contrato multimillonario con un socio con el que va a tener una joint venture espectacular para construir un mega edificio, resulta que llega tarde, pone una cláusula que habían convenido que no iba, digo, y ahí también está jugando el inconsciente, y todo bueno. eso está puesto en las relaciones interpersonales. Yo creo que la semana pasada David Muñoz, el cocinero, el que ganó ¿Mm? hace poco un premio, él mismo relataba en El Hormiguero otra vez, él decía que tuvo que ir, no, no sé si a psicoanálisis, pero sí en cualquier caso, una consulta por psicología, porque él decía que se sentía mal cuando ganaba cosas. Fíjate. ¿Mm? Sí, él no sabía por qué, si se supone que, se supone, por eso es que las percepciones son engañosas, los sentimientos, se supone que cuando uno alcanza, llega a hacer un logro, el sentimiento o la emoción que le debe acompañar es la alegría, ¿no? Y a veces no es así, ¿no? Entonces, esa es una, Bueno, pero es un, fíjate qué interesante también, y esto que también se construye en análisis. Digo, al final, y lo hablábamos la charla anterior, del hecho de desinflar las palabras, ¿no? Digo, al final, el éxito, el fracaso, el triunfo, lo bueno, lo malo, son cosas que se construyen, son conceptos que se van construyendo. Entonces, ¿qué es el fracaso para David Muñoz y qué es el trabajo para Mariana García Guzmán? Probablemente su éxito y el mío tengan nociones distintas, estén construidos de manera diferente, ¿no? Porque su subjetividad es una, su sobredeterminación es una y la mía es otra. Entonces, eso es lo interesante del psicoanálisis, que al final, para cada sujeto hay una construcción determinada y vuelvo, al final uno mismo también tiene que poner un poco en cuestionamiento esa creencia que uno tiene de lo que le pasa, ¿no? Creerse muchas veces lleva a un error, precisamente por lo que así decíamos al es. principio, la Bueno, porque percepción, eh, sí. no hay una verdad, hay veracidades, la verdad se está construyendo permanentemente, entonces, Claro, la verdad está en ese inconsciente que sale a flote cuando se le, ¿verdad? Eso es algo muy interesante, cuando el paciente llega a consulta y se hace la transferencia, tampoco es que él acepta de buenas a primera. Cuando se hace la transferencia, se establece como una especie de enlace con esa actividad, con esa huella anémica que tiene él en su inconsciente, ¿no? Y es cuando le viene a dar como credibilidad a eso que ha escuchado. Entonces, cuando viene a decir, pues sí, es así como usted lo ha dicho, ta, 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 y es así. Eh, bueno, Freud relaciona un poco los que fracasan al triunfar como que ha accedido, ¿no? Al incesto, entonces por eso ese malestar psíquico, ¿no? Pero
Eso, como tú dices, es a nivel general, es lo que dice Freud. Hay como ese deseo de no querer superar a ciertas personas que representan nuestra vida anímica, lo moral, ¿no? Entonces, es como traspasar eso y por eso el sujeto genera ese sentimiento, ¿no? No sabemos cuál es el caso de David Muñoz, que se lo Claro, al resuelva final su psicólogo es o su eso, psicoanalista, se construye en cada uno pero y lo la ha verdad dicho, lo ha también, dicho. la verdad es la de cada uno, no hay una verdad Así más es. importante que la otra, ¿no? Al final uno construye, la verdad es, y lo que decías también, que es interesante, esos recuerdos infantiles se construyen en análisis, pero también sabemos que hay muchos recuerdos encubridores, digo, al final, vuelvo, parece un poco, pero es una construcción y se trata de la construcción de cada uno de los sujetos que pasan por el diván y por eso al final el psicoanálisis es tan particular, ¿no? Porque se trata eso, de lo que el propio sujeto pueda producir para sí y para estar bien, para estar saludablemente psíquicamente. Claro, porque por No eso hay es una que receta, no hay, no, no, lo que decías nada, antes del neuropsicólogo o el psiquiatra un no hay psiquiatra, una misma pastilla no, que nos pueda funcionar a ti y a mí. O sea, químicamente puede ser que sí, pero digo, al final el síntoma es eso, es un síntoma, pero no resuelve el punto. Entonces, bueno, es así, o sea, esa es la diferencia, el valor agregado que tiene el psicoanálisis, que es un procedimiento probablemente más largo, pero también estará influenciado esa duración en el tiempo de la voluntad del paciente de transformarse, ¿no? De claro, del cómo narcisismo se que traiga, brinde, ¿no? Del de cómo narcisismo, se brinde. de ese arraigo que tenga en sí mismo, ¿no? No querer desprenderse de sí mismo para ponerse el mundo de la cultura, ¿no? Y sin darse cuenta, pues se va, como tú decías, como autoexcluyendo y, y en realidad no sabe que está sobredeterminado, no sabe por qué eso le pasa. Lo de las percepciones que son engañosas, yo decía, bueno, es interesante eso porque lo decíamos, tomamos decisiones, a veces la persona que en el enamoramiento, ¿verdad? Cuando el primer amor, por ejemplo, que creemos que es para toda la vida, ¿no? Imagínense si la persona se queda allí fijada con eso, no podría volver a enamorarse. Por eso es que decimos que son variables, afortunadamente, ¿no? La percepción, y luego la persona al final del tiempo transforma eso, porque la idea es transformar, ¿no? Transformar. Es lo que tiene el psicoanálisis, que produce autotransformación. La persona misma va construyendo después de relatar esa historia de vida con la que llega con su queja y de la cual quiere hablar, sin que el psicoanalista le diga, usted haga nada, él va viendo, va autotransformando su vida y produciendo autoconocimiento, ¿no? Digamos que si el psicoanálisis siempre va a ser como una estancia viva, ¿no? Porque el deseo, lo decíamos al principio, el inconsciente es el caldero de las pulsiones, siempre está vivo. Ah, voy a traer una frase de Freud tan bonita que dice, el intelecto habla con una voz suave, pero no descansa hasta que no encuentra unos oídos. Fíjate tú. Está allí martillando, martillando, queriendo salir y cuando no, pues mira, no sabemos. Estamos haciendo una cosa contraria a lo que deseamos, ¿no? O haciendo lo que deseamos y no lo que queremos. Es que es las neurosis, son las neurosis Y que sí. no tenemos. Es una cosa impresionante. Entonces yo, claro, yo decía, pastillas si van a dormir, si el paciente lo que quiere es hablar, ¿no? El paciente quiere hablar. Si estuviera esas herramientas en los hospitales, como yo digo, de cualquier manera fuera otra opción más que pudiera elegir, pero es que no la tiene, ¿sabes? Y en ese momento entonces el paciente ya no puede elegir, ¿no? Es lo que le den, ¿no? Es lo que le den. Entonces, no hay esa opción para elegir en los No, hospitales bueno, el en el hospital psicoanálisis, no, pero hay muchos sitios a ni donde en otros sí. sitios. Entonces Porque digo,
Sí. También hay que difundir, pero también hay que tener, que el otro tiene que buscarlo, ¿no? Tiene que desearlo, ¿no? No podemos quedarnos solamente con el no hay. No, por supuesto que la persona que se quiere curar busca y se llega allí. Ni siquiera la persona que se va, que se retira en un momento determinado, cuando empieza a mejorar, porque se retiran cuando se sienten mejor, ¿no? Y realmente no ha acabado todavía, pero bueno, a veces también regresa, ¿eh? Eh, es algo de la persona, tiene que querer, pero también tiene que tener en la sociedad esas opciones y nosotros tenemos que decirlo para poder, para que también en algún momento llegue esto donde tenga que llegar y que existan las opciones y que la persona, si la persona se deja de psicoanalizar, no sea porque no tenga el recurso a nivel público, que no hay, ¿no? Sino porque definitivamente, pues, mira, ¿no? Pero no porque no haya. Luego, claro, estamos nosotros, pueden contar con nosotros aquí desde Madrid para que comiencen su psicoanálisis, para que produzcan autoconocimiento, autotransformación. No solamente la vida de la persona mejora, lo mejora también con quien, la vida con quien se relaciona con Claro. nosotros, ¿verdad? Por Ujú. eso el tema que nos compete hoy, las relaciones interpersonales, que nos viene a decir que, oye, que no es el otro como tú creías, ¿no? Que al final eres tú que estás, Mira, que estás dominado. acabas de decir algo súper importante. Bueno, dominado, no sé Bueno, si tú o yo, dominado. Mariana. Lo que digo es que uno dice, no, claro, fulanito no es como yo creía. Y ahí está la clave, como yo creía. Era la construcción que yo hacía del otro, pero no estaba escuchando Exacto, al otro, no estaba exacto. yendo a encontrar al otro, sino que estaba yendo a buscar algo que no existe. Entonces ahí está la clave. Digo, cuando realmente deseo encontrarme con el otro, cuando realmente deseo encontrarme con el psicoanálisis, voy y escucho, voy y lo busco y quito los prejuicios que tengo y realmente me encuentro con el otro. Voy hacia el otro y estoy abierto a escuchar cosas que me disgusten, a escuchar cosas diferentes, a escuchar cosas que en otro momento me hubieran parecido delirantes, pero escucho al otro sin ese prejuicio. Y quizás de ese otro pueda apropiarme de alguna cosa interesante. Ahora, si voy a encontrarme con quien yo creo que es, probablemente no lo encuentre, Es me ese yo mío, ¿no? decepcione, Claro, 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 me porque decepcione de eso. Entonces, no encuentre nada, me enoje con el otro encima, y en es que es verdad lo que es un enojo reflejo, me estoy enojando claro, conmigo por no haber encontrado lo que quería encontrar. exacto, porque es como que ponemos en el otro lo que queremos, ¿no? Y el otro tiene sus propios deseos, ¿sí? Entonces, nosotros vaciamos una parte de lo que queremos encontrar en el otro, pero en realidad es algo nuestro, ¿no? No es que el otro lo tenga. Entonces, allí viene la decepción, ¿no? Ah, pero este no es lo que tú decías, no es como yo creía, no, 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 no. Claro, como tú creías, porque él es él, o ella es ella, y cada uno es cada quien, ¿no? Es un sujeto que tiene sus propios deseos, así como yo tengo mis propios deseos, Mariana tiene sus propios deseos y cada uno tiene sus propios deseos, ¿no? Entonces, en realidad, cuando surgen esas decepciones, por eso ese ejemplo está muy bueno, Mariana, porque viene a mostrarnos así, evidentemente, cómo nos engañan las percepciones y los sentimientos con las relaciones interpersonales, ¿no? Eh, cuando cuando deseamos, por a veces deseamos un hijo y sale una niña o desea una niña y sale un niño y toda la construcción que hacemos, todas esas cosas, las relaciones que ponemos en el otro son decepcionantes y a veces por esas cosas podemos arruinar la vida del sujeto, la vida del otro, se puede ignorando No, acabar relaciones, claro, lo que se pueden fastidiar son relaciones, porque relaciones. la vida del otro se va a fastidiar en tanto y en cuanto el otro, en su yo, se deje fastidiar. Ahí Porque, ¿no? está la clave. Porque Digo, al otro ahí le está la sucede lo clave. mismo con otros. No, depende, si está psicoanalizado probablemente no le suceda. A eso Claro, me eso no le refiero. pasa a un psico... Sí,
no, todos somos, Bueno, sí le pasa. somos todos seres humanos, pero la diferencia está entre quien se psicoanaliza y quien no se psicoanaliza, entre quien pueden tener estas herramientas y quien puede hablarlas en su consulta con su psicoanalista. Entonces, lo que digo es interesante entender esto de las relaciones interpersonales en tanto y en cuanto uno se puede hacer cargo y puede entender que al encuentro con el otro va uno a escuchar al otro si es que quiere conversar, que el encuentro es mucho más difícil de lo que parece realmente. Cuando estamos con otro, el encuentro es mucho más difícil de lo que realmente es, y además que a uno le hace daño el otro si uno deja que el otro le haga daño. Claro, porque nadie puede destruir tu vida. Eso es algo Entonces, importante. pero me refiero a eso, a que uno tiene que poder entender, ¿no? Que cuando a uno algo le duele del otro, no es del otro, es esto que decía Lacan, ¿no? Del mensaje del transmisor del mensaje, ¿no? Desde que el mensaje sale de un sujeto hasta que llega al otro, se deformó 25 millones de veces. Entonces, esto es muy interesante y hay que tenerlo muy en cuenta para poder comprender cómo están teñidas las relaciones interpersonales de eso inconsciente que nos pasa a todos. Sí, bueno, yo quería ya para ir finalizando, ir cerrando, decir que lo que tú decías, si bien es cierto, nadie puede destruir a otro si uno no se lo permite, tampoco nadie puede construir en el otro si el otro lo permite. Entonces, el psicoanálisis es cada uno, ¿no? Aquí no vale la empatía, lamentablemente, no vale la empatía, no es cada uno quien tiene que hacer esa construcción. Por muy generoso, muy, usted puede amar a alguien, es... la otra persona, si no quiere autotransformarse, pues Claro. no se puede hacer nada, lamentablemente es así, es cada uno, es cada uno, el psicoanálisis es cada uno. Porque a veces se atribuye como que la psicoterapia psicoanalítica es muy larga? Precisamente porque tenemos inconsciente desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿no? Y entonces Freud lo recomendaba cada 5, cada 3 años después de pasar por un periodo de psicoanálisis, porque las neurosis siempre vuelven, lo que tú decías, eso de atribuir al otro algo que el otro no posee, sino que es una construcción nuestra que vaciamos en el otro y que produce decepción, pero en realidad la decepción no es nuestra también, porque es una construcción nuestra, no es que no es algo real. Entonces, por eso dice Freud que la conciencia por sí sola no basta para poder dar respuesta a todos los procesos psíquicos que suceden en nuestro aparato, ¿no? Uh -huh. Y que hay, pues eso está, pues eso básicamente, ¿no? No se puede dar respuesta. Nosotros estamos aquí desde Madrid, creo que hemos concluido. Mariana, ¿tienes algo más que decir? No, nada más. La verdad que es un tema súper interesante y que creo que aporta mucho valor porque además, me acordaba ahora, que también tiene que ver, bueno, el psicoanálisis como también funciona muy bien en las empresas, ¿no? Digo, en todos los ámbitos a donde haya interacciones personales, ¿no? Esto es muy importante porque eso inconsciente lo llevamos a todas partes, ¿no? O sea, el inconsciente se construye en análisis y aquella Ujú. persona que esté psicoanalizada va a poder trabajar con eso y construir esa historia de deseos. Pero aún así, quien no lo interprete, digo, un lapsus al final, solamente cuando es interpretado es un lapsus, se puede desentrañar su significado, eh, pero todos estamos sobredeterminados por esto. Entonces, hay muchos ámbitos en los que, aunque parece un poco tirado de los pelos, esto, el psicoanálisis, es importante, ¿no? Para el ejecutivo que maneja un equipo, para la persona que trabaja en recursos humanos y maneja un equipo. Digo, todas estas cosas son muy importantes porque tener estas herramientas, poder gestionar a las personas, poder encontrarse con las personas desde otro lugar, teniendo otros conocimientos, o aún siendo que uno se psicoanaliza, ¿no? Digo, uno puede tener una observación de la situación mucho más Exacto, amplia, ¿no? Y que pueda correcto. ser más cooperante, porque es lo que decías antes, cuando uno se transforma, digo, en una familia, por ejemplo, o en una pareja, hay mucha gente que viene a la consulta, quiero hacer terapia de pareja y mi pareja no quiere, lo tengo que convencer. No, usted no convence a nadie, usted venga a terapia. Haga su Claro. propio análisis personal y ya verá cómo su pareja o sea, todo se va a transformar. Cuando uno se mueve del lugar, todo se mueve alrededor. Entonces, Claro. es importante eso, que no hay, lo que lo decías vos antes,
no hay que convencer a nadie, ¿no? Cuando, no, le dije a mi primo que empiece análisis, empiécelo usted, señora, empiécelo usted, señor, y ya verá cómo esa transformación inspira, ¿no? Ese deseo se contagia, porque al final deseamos deseos, y tiene que ver con eso. La Entonces, gente dice, no, oh, es el psicoanálisis. Sí, es el psicoanálisis. nosotras deseamos transmitir todo esto, deseamos que a ustedes que les haya interesado esta charla. La semana que viene vamos a hablar sobre represión vinculado con... Es el día 1 de noviembre, pero es festivo. Es muy probable que lo grabemos como hicimos hace 15 días cuando se cayó Facebook. Y también lo dejaremos allí colgado en Facebook para que ustedes, los que no lo pudieron ver, puedan verlo en el horario que consideren oportuno. Recuerden compartir, porque así también ustedes son precursores de llevar a esta ciencia a otros lugares más recónditos, que puede servir a otros o que se empiece ese cosquilleo por su propio autoanálisis. Bueno, autoanálisis no, psicoanálisis, ¿no? Soy Mónica Arnedo, junto con Mariana García, estamos transmitiendo desde Madrid y nos encontraremos aquí, pues, el primero, ¿no, Mariana? De Sí, en 15 noviembre, días. 15 días y pues hasta 15 días. Espero que le haya gustado y que algo nuevo haya quedado en ustedes. Eso ya Seguro es que una sí. construcción de cada uno también. Eso es. Nosotros hacemos lo nuestro. Muchas Bueno, muchas gracias gracias. a todos por estar ahí. Gracias, Moni, y nos vemos la próxima. Gracias, Mariana. Chao. Adiós.